Bienvenidos a todos. Estamos en este momento 26 personas, pero hay inscritas 70, con lo cual la convocatoria ha sido un éxito. Recordaros que este webinar sobre COVID-19, estadísticas al servicio de Europa, se inscribe en el marco de las jornadas de Sembre Europeo 2020, que son unas jornadas que elaboramos todo, bueno, ya desde hace 6 años, este es el sexto, intentando llevar los temas de integración europea fuera de nuestro ámbito de actuación general, que básicamente es la economía y el derecho. Pues el año pasado tuvimos un curso presencial en colaboración con la Facultad de Economía y este año nos hemos decidido, haciendo de la necesidad virtud, y hemos contactado a Ana Maqueda de Eurostat, que la conocemos de otras aventuras y ya nos hemos asistido a cursos dados por ella presencialmente en aquel momento. Y para ello lo hacemos en colaboración con la Facultad de Economía. Para realizar la presentación de Ana Maqueda, y tenemos a Francisco Muñoz Murgui, que es vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Te paso la palabra, Paco. Muchas gracias, Alfonso. Pues lo mismo, repetir las palabras de bienvenida de Alfonso. Estoy aquí representando pues directamente al decano, profesor José Manuel Pastor, que tenía otra actividad, se nos colapsa la agenda con los webinars, pero yo creo que está bien. Como dice Alfonso, el año pasado, pues pasado está. La presencialidad en estos momentos es muy difícil de conseguir e incluso peligrosa, añadiría yo, con lo cual pues hemos de tirar de la tecnología y en estos casos pues bendita tecnología que nos permite seguir desarrollando actividades. Entonces pues daros la bienvenida en nombre de la facultad y de su decano y esas serán básicamente mis palabras, ¿no? La verdad es que es para la Facultad de Economía el poder disponer ahí tan próximo, ¿no? en el propio campus del Centro de Documentación Europea, pues sobre todo para los investigadores, compañeros que más directamente lo conocemos, ¿no? Porque estamos en la sede de Taronchers, y veo que muchos estáis aquí inscritos, pues ya sabéis la gran ventaja que supone, ¿no? Eso creo que es un éxito que se consiguió en su momento, el que el Centro de Documentación Europea se ubicara ahí, porque fijaros que el centro en realidad está insertado en lo que sería la Fundación General de la Universidad y por tanto, claro, es de la universidad. Entonces, podía estar en ese espacio, podía ser otro. Pero yo creo que tenemos esa suerte de tenerlo aquí próximo a nosotros, hablo de nosotros, pues el personal del campus de Taronchers. Yo sobre el centro poco puedo deciros más allá de animaros a que os suscribáis a su newsletter. Creo que es la mejor manera de estar enterados de todas las actividades, que son muchas, y todos los recursos de los que dispone. Por supuesto, a través de su web ya uno se hace una primera aproximación, ¿no? Pero si además pues, se suscribe a las newsletters, yo creo que es una buena manera de estar al tanto de las actividades que allí se desarrollan y recursos de los que dispone, que cada vez son más, cada vez son más. Y en ese afán de superación y de excelencia que tiene el Centro de Documentación Europea y, por supuesto, impulsado por su personal, claro que sí, ¿no? Porque al final detrás de las instituciones, los centros, las oficinas, como queramos llamarlo, pues están las personas, ¿no? Pues permitirme también que destaque la estrecha colaboración que con el Centro de Documentación Europea tiene el Centro de Excelencia Jean Monnet sobre Integración y Gobernanza, llamado INTEGO, ¿no? Esto es muy reciente, desde julio pasado, desde julio del 19, no julio pasado, julio del 19. Este Centro de Excelencia Jean Monnet pues, se crea o se aprueba por la Comisión Europea dentro del programa Erasmus+. Está dirigido por el profesor Cecilio Tamarit, un compañero nuestro, y que sabéis que es catedrático, como está grabando, pues procede que lo digamos todo. Cecilio Tamarit es catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Valencia y titular de una cátedra, porque hay varias, Jean Monnet ad personam, sobre integración económica. Esta colaboración del Centro de Excelencia con el Centro de Documentación Europea, pues yo creo que va a dar como resultado pues, un montón de sinergias, con un enfoque multidisciplinar. Antes hablaba Alfonso de economía, derecho,
claro, somos los más próximos ahí, ¿no? En esa área de sociales y jurídicas, pero yo creo que eso en definitiva va a redundar en beneficio de actividades docentes, investigadoras, etcétera, ¿no? Y una de esas actividades, dentro de ese programa que a mí me ha gustado el nombre de Sembre Europeu, que era así como una etiqueta, no sé, propia del otoño o el invierno, ¿no? De Sembre Europeu. Esta es llamativa, me gusta. Pues dentro de ese programa de actividades, hoy en concreto, hoy en particular, pues tenemos este curso sobre estadísticas al servicio de Europa, ¿no? Y bueno, es que, fijaros, esto de la COVID, nosotros como investigadores pues sabemos lógicamente que sin datos no vas a ninguna parte, ¿no? Eso lo sabíamos desde que entramos, no sé si de pequeñitos ya, porque hace tantos años en la Facultad de Economía, ¿no? Pero hoy en día es que hasta cualquier persona, acordaros, ha aprendido a lo que es esto de las curvas, ¿no? Las tendencias, acordaros cómo se puso de moda aquella muletilla, doblegar la curva, vamos a doblegar la curva. Digo, madre mía, esto va a ser un curso acelerado de regresiones estadísticas para la gente, ¿no? El Fernando Simón. Bueno, pues bromas aparte, es evidente que para los investigadores este servicio de oficinas como Eurostat o a nivel nacional, el INE, es fundamental, ¿no? Este servicio de recogida de datos y de facilitar el acceso a los mismos, ¿no? Porque una cosa es recogerlos y otra cosa que puedan servir, ¿no? Esas series de datos. Entonces, bueno, pues este webinar va un poco en esa línea, ¿no? De Ana Maqueda, que es una experta, porque está en la propia Oficina Estadística de la Unión Europea, ¿no? En Eurostat. Pues yo creo que va a ser muy interesante su exposición. Yo de hecho, me inscribí antes de saber que me tocaba presentar, me inscribí como oyente porque me interesa muchísimo, ¿no? En particular, pues deciros que Ana Maqueda pues, es funcionaria, como os decía, de la Unión Europea, trabaja en la Dirección General de Eurostat desde el año 2003. Ella, en su currículum académico, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza y luego pues tiene un máster en Estudios Europeos por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas. Es decir, que ahí evidentemente es cuando da el salto de Zaragoza a Europa, y esa formación de posgrado entiendo un poco que es la que ya le lanza a lo que es su actual carrera profesional, ¿no? Que básicamente pues, se ha centrado en la comunicación y difusión de datos estadísticos al servicio en el servicio de prensa de Eurostat, es decir, comunicar es muy importante, los datos almacenados pues ahí se quedan, hay que comunicar y además comunicar con rigor, para ello pues hay que tener una cierta formación, eso quizás es un gap que algunos colegas periodistas, bueno, pues, en fin. Y bueno, pues yo creo que va a ser una sesión de trabajo y de estudio pues muy interesante, ¿no? Porque esa vocación de comunicar, de ocuparse que tiene Ana, de que el contenido de la página web de Eurostat pues luego se visualice, sea interactiva, genere noticias, pues yo creo que todo eso es muy interesante desde el punto de vista de los investigadores, porque queremos tener acceso a esa información y a esos datos. Bueno, no me extiendo más. Muchas gracias de nuevo a todos por vuestra asistencia, en especial a la ponente, como no, que es la que en definitiva va a currarse la sesión. Muchas gracias a todos. Ana, cuando quieras. Muchas gracias, Francisco, y también muchísimas gracias a Alfonso por la organización y a la Universidad de Valencia por haberme dado la oportunidad y invitarme esta mañana a las jornadas de Sembre Europeu. Para mí es realmente un placer estar aquí. Gracias también a todos los participantes por el interés demostrado. Pero bueno, ya veo que el tiempo avanza, así que sin más preámbulo voy a lanzarme y voy a iniciar mi presentación.
Supongo que veréis todos la presentación. De antemano os quiero pedir perdón por cualquier tipo de problema técnico que pueda surgir y también os voy a pedir perdón porque prácticamente muchos de los asistentes sois o profesores de economía, estudiantes de economía y pido que tengáis paciencia conmigo porque a veces la terminología la uso, al utilizarla siempre en inglés o en francés, a veces me resulta muy difícil encontrar exactamente el término adecuado en español. Así que os pido excusas de antemano si en determinado momento cometo algún tipo de error. En el webinar de hoy vamos a hacer una presentación general de Eurostat, de sus productos y servicios, de todo lo que podéis encontrar a través de nuestra página web. Creo que es bastante importante que lo conozcáis porque ignoro el conocimiento general que podáis tener. Entonces, es una introducción bastante interesante. Después pasaremos al grueso de la presentación, a lo que realmente nos interesa hoy, que es la sección creada específicamente sobre el COVID-19. Y finalmente, tal como Alfonso ha mencionado, tendremos un espacio para responder a todas las preguntas que podáis tener. Así que os doy la bienvenida a Eurostat, aunque sea virtualmente. Esta es la puerta de Eurostat en su edificio que está situado en Luxemburgo. Yo tampoco puedo estar en la oficina esta mañana, estoy en casa, pero espero que en determinado momento nos podamos ver no de manera virtual, sino realmente de manera presencial. ¿Cuál es la misión principal de Eurostat? La misión principal de Eurostat es proporcionar estadísticas de alta calidad a escala europea. Voy a contar un poco más tarde cómo trabajamos para lograr conseguir este objetivo. ¿Pero qué es Eurostat? Pues Eurostat es, en primer lugar, una dirección general de la Comisión Europea. Nuestro comisario es el señor Paolo Gentiloni, que actualmente es también el comisario de la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión. Somos la Oficina Estadística de la Unión Europea y también es la institución central del Sistema Estadístico Europeo. El Sistema Estadístico Europeo, para hacerlo muy breve, es una asociación fundamentalmente entre Eurostat y los Institutos Nacionales de Estadística de los Estados miembros y también de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, así como otros organismos nacionales que colaboran con los Institutos Nacionales de Estadística. Solo por poneros un ejemplo, nosotros los datos que recibimos de comercio exterior de España no provienen del INE, del Instituto Nacional de Estadística, sino que provienen de la Agencia Tributaria. De ahí la importancia también de esos otros organismos nacionales. ¿Cómo funciona esta asociación y cómo un poco trabaja Eurostat? Pues Eurostat, nosotros no compilamos los datos, sino que, en primer lugar, dentro de lo que es el Sistema Estadístico Europeo, hay una armonización de metodologías, conceptos y clasificaciones que nos servirán luego, posteriormente, para poder tener unos datos comparables. Los Institutos Nacionales de Estadística y esos otros organismos, tal y como os he comentado anteriormente, van a hacer la colección de los datos y, finalmente, Eurostat recibe los datos, los consolida de acuerdo a la metodología armonizada, los valida y produce los agregados de la Unión Europea y la zona euro. Y después los difunde y los publica, porque producir estadísticas para que no sean difundidas pues es realmente como no hacer nada, ¿no? Es por eso que estoy aquí esta mañana también. Las estadísticas europeas son comparables. Si vosotros vais a la página web de los diferentes institutos nacionales de estadística europeos, pues podéis ir, por ejemplo, a los índices de precios al consumo de Francia, de Alemania, la página web no sé, de Italia, del INE de Italia. ¿Qué pasa? Que ahí vais a mezclar diferentes estadísticas que no tienen la misma metodología.
estaríais comparando manzanas con peras, no serían exactamente los mismos datos que estaríais comparando. Entonces, lo que nosotros hacemos es posibilitar que los datos sean comparables y las estadísticas europeas lo hacen posible. Así vamos a poder publicar de manera oficial pues, los datos de manzanas y los datos de peras, pero que sean comparables para todos los países de la Unión Europea y para los agregados, tener agregados europeos. Otro factor que muestra la importancia de tener unas estadísticas comparables es, por ejemplo, pues poder comparar no solamente países, sino también niveles subnacionales, como por ejemplo las regiones. Es muy importante tener estadísticas comparables, obviamente, en la toma de decisiones, por ejemplo, en el reparto de fondos regionales. Estos se basan en unos determinados datos estadísticos, por ejemplo, que el PIB per cápita sea inferior al 75%, entonces, bueno, pues necesitamos esos datos estadísticos. O, por ejemplo, en la preparación y evaluación de las políticas y en el control democrático de esas políticas. Ahora, por ejemplo, una de las prioridades de la Comisión es el Pacto Verde Europeo de la nueva Comisión van der Leyen. Así que vais a ver todo el tipo de estadísticas que están relacionadas con esta prioridad. Aquí tenemos, por ejemplo, todas las estadísticas asociadas al Pacto Verde, energía, medio ambiente, economía circular, objetivos de desarrollo sostenible. Estas son las prioridades de la Comisión para 2019-2024 y todas las estadísticas que estarían asociadas a estas 6 prioridades. No me voy a extender, simplemente es para que veáis pues, la importancia, ¿no? del trabajo que hacemos. Las estadísticas europeas están reguladas por el Código de Buenas Prácticas. El Código de Buenas Prácticas pues, es un marco que lo que hace es que estas estadísticas se rijan por unos principios determinados, por ejemplo, la independencia, la pertinencia, la puntualidad, la coherencia, comparabilidad, accesibilidad. Hay 15 principios y medio, el medio es la coordinación y cooperación, pero bueno, que sepáis que las estadísticas europeas están regidas por todos estos principios que son muy importantes. Pero he dicho antes que la misión de Eurostat es producir estadísticas de alta calidad, pero producir estas estadísticas de alta calidad no es suficiente. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo en un mundo donde estamos completamente inundados de información. Vamos a las diferentes páginas web, a las redes sociales. Tenemos datos estadísticos que vienen de todos los lados. Entonces, para nosotros es muy importante comunicar las estadísticas oficiales de manera efectiva y hacerlas atractivas para los usuarios de tal manera que los usuarios utilicen nuestras estadísticas y no estadísticas, bueno, pues que no sean estadísticas oficiales, que tengan unas fuentes más o menos dudosas. Entonces, esa es una responsabilidad muy importante y una tarea que ocupa cada vez más realmente nuestro tiempo. Esa es la parte fundamental de mi trabajo. ¿Qué es lo que los usuarios van a esperar de nosotros? Bueno, es que las estadísticas europeas sean fácilmente accesibles, fáciles de entender, interactivas, si es posible, y también reutilizables. Para nosotros es muy importante, por lo que os he comentado, que queremos que los usuarios utilicen las estadísticas oficiales que puedan ser reutilizables. Así que si, por ejemplo, nosotros publicamos una visualización, que cualquier persona pueda compartirla en su página web, en un chat, bueno, que las puedan reutilizar después. Esto es brevemente la página web de Eurostat. Hay diferentes secciones principales. Vamos a tener, en primer lugar,
Ahora mismo tenemos un banner con la sección COVID muy visible, que es lo que os voy a presentar después. Tenemos lo que son noticias, comunicados de prensa. Bueno, hay una distinción, digamos, formal entre estos dos grupos. Los comunicados de prensa están en 3 idiomas y las noticias están publicadas solamente en inglés. Os explicaré un poquito más tarde. Tenemos los datos de acuerdo a diferentes secciones temáticas, la base de datos, publicaciones, también se puede acceder a visualizaciones, Statistics Explained, perdón, que es estadísticas comentadas en español, y luego también la sección COVID. ¿Cuál es la cobertura geográfica de las estadísticas de Eurostat? Nosotros publicamos datos para los agregados de la Unión Europea y la Eurozona, Estados miembros, si es posible, países de la Asociación Europea de Libre Comercio, países candidatos y terceros países, si las estadísticas están disponibles. Tenemos una amplia gama temática, 9 temas estadísticos. Decíos que los temas estadísticos, tal y como están estructurados hoy en día, pueden cambiar porque se está trabajando en una reestructuración de estos temas estadísticos. Así que a medio plazo esta disposición va a cambiar. Tenemos estadísticas generales regionales, economía y finanzas, que seguro que es lo que más os va a interesar a vosotros. Población y condiciones sociales, que también tenéis aquí datos muy interesantes, industria, comercio y servicios, agricultura y pesca, comercio internacional, transportes, medio ambiente y energía, y ciencia, tecnología y sociedad digital. En la página web de Eurostat, desde el año 2004, todos los datos y las publicaciones son gratuitos. Están disponibles en 3 idiomas, en inglés, francés y en alemán. Hay unos 5.000 conjuntos de datos disponibles en línea y se hacen 2 actualizaciones de datos al día, una a las 11 de la mañana y otra a las 11 de la noche. Aquí es simplemente para que veáis un poco el volumen de datos que hay sobre el uso de la página web de Eurostat. Recibimos unos 3 millones de visitas con 1 millón de extracciones de datos interactivos y también tenemos extracciones de datos automáticos, unos 2 millones. Simplemente para que veáis un poquito el volumen. En la base de datos online, aquí podéis ver, por ejemplo, lo que es el árbol de navegación. Yo no sé si accedéis a los datos directamente a través del árbol de navegación. Lo más fácil directamente es que si queréis algo concreto, 1, se puede buscar en Google, 2, se puede utilizar el buscador de Eurostat, que es bastante interesante también. Y la base de datos online está estructurada alrededor de 9 temas estadísticos. La base de datos tenemos conjunto de datos y lo que nosotros llamamos como tablas, que son los datos un poquito más condensados, por decirlo de alguna manera. Decíos que desde junio del año 2020 tenemos una nueva herramienta para extraer los datos. Esta nueva herramienta se llama Data Browser y va a sustituir a la manera de extraer los datos tradicional, que es la herramienta llamada Data Explorer. No sé si estáis familiarizados con ello. Y para lo que son las tablas, la herramienta que tenemos actual, que es TGM, también va a ser sustituida completamente por este nuevo Data Browser a principios de año, el 4 de enero. Así que si alguien trabaja intensivamente sobre los datos de Eurostat y tiene bookmarks creados, os recomiendo que poco a poco vayáis recreando vuestros bookmarks y utilizando la nueva herramienta, ¿de acuerdo? A los datos también se puede acceder a través de las diferentes secciones temáticas. Por ejemplo, si yo voy aquí a Economía y Finanzas, puedo ir directamente a una parte de Economía y Finanzas, que son las cuentas nacionales. Entonces, yo aquí voy a tener un overview completo de lo que son las cuentas nacionales
con unos highlights y luego un acceso directo pues tanto a la base de datos como a las tablas específicas, publicaciones, Statistics Explained, artículos sobre estos datos, metodología, legislación, todo lo que concierne cuentas nacionales. La sección What's New contiene las últimas noticias publicadas. Estas noticias están disponibles únicamente en inglés. Cada día se publica al menos una noticia, pero hay algunos días donde se publican 2 e incluso hasta 3 noticias. Es muy interesante. Si alguien está interesado tanto en recibir las noticias como en estar advertido de los comunicados de prensa, etcétera, os recomiendo que os suscribáis a nuestro sistema de alerta. Esto es, por ejemplo, una noticia que publicamos el otro día, que era sobre los últimos datos disponibles sobre el gasto de los hogares en el año 2019 y cómo está repartido este gasto de los hogares. Aquí no lo veis porque en esta pantalla no cabía, pero un poquito más abajo de la infografía había, por ejemplo, una visualización interactiva que habíamos hecho nosotros donde realmente se podía jugar con el gasto de los hogares muy detallados, de acuerdo a la clasificación COICOP, se podía seleccionar pues, los diferentes países y el tipo diferente de gasto. Los comunicados de prensa de Eurostat publicamos unos más de 200 al año en inglés, francés y alemán. Y, bueno, los más interesantes son los euroindicadores. Bueno, imagino que para vosotros, que aquí vamos a hacer una publicación de los indicadores económicos más importantes, por ejemplo, el desempleo, PIB, inflación, déficit y deuda, son datos mensuales y trimestrales, excepto déficit y deuda también que son anuales. Aquí vamos a publicar información sobre los indicadores clave que son utilizados pues, por el Banco Central Europeo, Comisión Europea, etcétera. Son los indicadores de coyuntura. Después también publicamos comunicados de prensa con otro tipo de indicadores. Bueno, pues el primer lanzamiento de datos, por ejemplo, sobre energía, mercado de trabajo, regiones, publicaciones clave, eventos clave. Decíos que todos estos comunicados de prensa, que no son euroindicadores, en un futuro muy próximo van a estar incluidos en la sección noticias. Y lo que ahora se llaman comunicados de prensa solamente van a incluir puramente los euroindicadores. Esto es una reestructuración que estamos llevando a cabo. Tenemos un calendario anual y un calendario semanal que podéis consultar si estáis interesados en saber lo que se va a publicar. Y aquí vengo hacia la sección de estadísticas comentadas, Statistics Explained, donde tenemos unos 900 artículos en inglés que cubren diferentes temas. Algunos de esos artículos han sido traducidos, los artículos más leídos, pero lo que es muy interesante, y os lo mostraré después en la sección COVID, es que existe una nueva traducción automática donde todos estos artículos los podréis traducir directamente al español, lo cual es, creo que, un avance bastante importante. Por supuesto, tenemos publicaciones tradicionales que estamos cada vez restringiendo más en PDF y en papel, pero realmente lo que estamos haciendo cada vez más es modernizar nuestras publicaciones y ir hacia lo que llamamos publicaciones interactivas, publicaciones digitales. Estos son varios ejemplos de publicaciones digitales. Como veis, alguna de ellas ha sido traducida al español. Esto ha sido traducida en cooperación con los Institutos Nacionales de Estadística. En este caso es el INE el que ha traducido. Bueno, decíos que para vosotros, por ejemplo, la publicación de la economía europea desde el inicio del milenio puede ser muy interesante, o la publicación que está un poquitito en alto, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y bueno, estas publicaciones están conformadas tanto por unos textos muy pequeños, pero fundamentalmente lo que se le da opción al usuario es de jugar con los datos y de realmente comparar la situación de su país con otros países para indicadores concretos. Esta es, por ejemplo, la publicación interactiva sobre cifras claves en Europa. Y esta es la publicación más reciente que hemos publicado, es muy interesante, regiones en Europa. La semana que viene publicaremos una nueva publicación interactiva sobre la vivienda en Europa. Así que os invito a que estéis atentos, si estáis interesados. En la página web también tenemos una sección concreta dedicada a todos los diferentes tipos de visualizaciones de los que disponemos, que están hechas tanto para especialistas como para no especialistas. Es decir, aquí tenéis, por ejemplo, una visualización que está hecha para que los jóvenes europeos se comparen con otros jóvenes de Europa. Pero, por ejemplo, también podemos encontrar en esa página visualizaciones con diagramas Sankey que son muchísimo más especializados pues, para la energía o la economía circular. Infografías estáticas que utilizamos sobre todo pues, en las noticias, en la promoción en las redes sociales, cuando hay diferentes tipos de eventos. Y también es muy importante las visualizaciones que integran las estadísticas y los datos geoespaciales. Simplemente comentaos muy rápidamente que Eurostat está también en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. No sé si nos seguís, pero si estáis interesados, pues recordaos que tenemos todas estas posibilidades porque nuestra idea es llegar a la mayor audiencia posible y lo que es muy interesante es que hay una interactuación directa con la institución. Es decir, a veces muchas personas piensan que nosotros estamos en una oficina. Por supuesto, no saben que estamos en Luxemburgo, todo el mundo piensa que estamos en Bruselas, pero como nuestro rinconcito, que es algo como completamente inaccesible, y mi invitación es que interactuéis con nosotros, que si tenéis alguna duda de algo que se publica en Instagram, Twitter, Facebook, directamente a través de las mismas redes sociales podéis hacer vuestros comentarios, podéis hacer vuestras preguntas y mis compañeros os van a responder muy rápidamente. Aquí no me voy a extender demasiado, simplemente para que sepáis que tenemos todas estas opciones. Instagram es la red social que hemos abierto más recientemente, desde mayo de 2020, perdón. Y otra de las tareas en las que estamos involucrados últimamente es la alfabetización estadística. Entonces, pues hay diferentes programas que hemos lanzado, por ejemplo, la competición estadística europea con los diferentes institutos nacionales de estadística. El INE es el organizador de esta Olimpiada Estadística Europea. Tenemos también una sección, Statistics for Beginners y Education Corner, en la página web de Eurostat. Se han hecho cursos masivos abiertos en línea y, por supuesto, se realizan webinars para medios de comunicación, universidades, etcétera, como es el caso de este webinar. Eurostat también publica lo que se llaman estadísticas experimentales, pero esto os voy a hablar de ello un poquito más tarde, relacionado justamente con la sección COVID. Y simplemente deciros que podéis utilizar libremente los datos de Eurostat, los datos, los metadatos, contenido de página web, visualizaciones, etcétera, siempre que la fuente indicada sea Eurostat y que las modificaciones de los datos o el texto sea claramente indicado a los usuarios finales. Hay una atención al usuario también, así que si vosotros tenéis algún tipo de duda, podéis
podéis enviar vuestras preguntas tanto al soporte al usuario en español o también al soporte central de Eurostat. Y espero no haberme extendido demasiado con esta introducción general. Hasta ahora espero que todo vaya bien, que de momento no os hayáis aburrido. Así que sin más dilación voy a hablaros un poquito del tema que nos centra hoy, que es la sección COVID. En primer lugar, os voy a decir, bueno, por qué se creó esta sección, cómo se creó esta sección y, sobre todo, qué es lo que contiene esta sección. Porque fundamentalmente lo que busco yo hoy en esta presentación es la utilidad, es que podáis acceder a estos recursos y que sepáis exactamente de lo que se dispone para que podáis utilizar todos los recursos de la sección. ¿Por qué se creó la sección? Bueno, en realidad tenemos que contextualizar momento crisis COVID-19, que era una situación que realmente nadie esperaba. De repente empezamos a recibir, por supuesto, muchísimas preguntas por parte de usuarios, periodistas, colegas de otras instituciones. Bueno, y tenéis datos que muestren la evolución, disponéis de esta información, ¿cuándo vais a publicar esto? Entonces, teníamos que responder a las necesidades y a las expectativas de los usuarios. Lo que teníamos que hacer en primer lugar era compilar toda la información relevante, es decir, los datos, los artículos, la información metodológica, todo lo que hubiera disponible en Eurostat en un solo lugar para crear un único y fácil punto de acceso. Porque supongo que si utilizáis normalmente la página web de Eurostat, una queja que tenemos a veces de los usuarios es que hay demasiada información y a veces es difícil encontrar el acceso a esa información. Por eso necesitábamos justamente un único punto de acceso a la información COVID. Y también lo que nosotros queríamos era proporcionar un contenido informativo para los usuarios no estadísticos y para los profesionales de la estadística por igual. Entonces, bueno, ¿cómo se gestó esta sección? Tenéis que tener en cuenta la situación del momento, donde de repente de la noche a la mañana, obviamente, como imagino que también pasó en vuestro caso, pues de repente tuvimos que teletrabajar. Había un gran desafío en todo el tema informático. El Business Continuity Plan tenía que aplicarse, tenía que seguir para que pudiésemos continuar trabajando, para que nuestro trabajo con los diferentes institutos nacionales de estadística siguiese adelante, porque ellos estaban teniendo exactamente las mismas dificultades que nosotros. Entonces fue un trabajo de cooperación de Eurostat con los institutos nacionales de estadística y, por supuesto, también de cooperación muy grande de los diferentes equipos de Eurostat, siempre asesorados, coordinados por la jerarquía de Eurostat, que desde el principio, obviamente, estuvo muy involucrada. Entonces, ¿desde cuánto tiempo pasa desde que se planea esta sección COVID hasta que realmente se publica? Pues son como unas 2 semanas. En primer lugar, lo que se tuvo que hacer era identificar la información relevante, cuáles son los datos que nosotros queremos presentar. Por ejemplo, las ausencias, datos sobre el teletrabajo, datos sobre las ausencias de empleo. ¿Cuáles son los tipos de datos que queremos ver en esa sección? Llegar a un acuerdo sobre la estructura, sobre la apariencia y sobre las diferentes herramientas que nosotros íbamos a utilizar.
Y después, obviamente, todo el tema técnico, la configuración en línea, ronda de consultas para mejorar los prototipos que se habían hecho y, finalmente, la publicación. Y, por supuesto, la promoción. Esto es el resultado final. Luego vamos a ir en directo y os lo voy a enseñar. Esta es la sección COVID, que como veis tiene un aspecto muy parecido a lo que nosotros llamamos secciones temáticas. ¿De acuerdo? Después iremos y os la iré explicando en detalle. Aquí podéis ver que cuando publicamos la página, que fue publicada justo después de Semana Santa, el número de visitas en abril todavía era muy pequeño. Tuvimos un pico en en mayo y ahora en octubre se ha elevado el número hasta llegar a las 40.000 visitas más o menos. Las cifras de noviembre no están todavía disponibles, pero creo que irán en esa línea. Entonces, ¿qué tipo de información publicamos en la página? Pues vamos a publicar información, datos estadísticos sobre 4 temas. Economía, población y salud, sociedad y mercado laboral, agricultura, energía, transporte y turismo. Dentro de cada uno de los temas vamos a mostrar, por ejemplo, esto es economía, pues mostraríamos las últimas noticias, visualizaciones interactivas, artículos detallados y una lista de los conjuntos de datos más relevantes. También tenemos guías y notas metodológicas que sirven de apoyo para los estadísticos. Esto es fundamentalmente dedicado a los profesionales. Y finalmente vamos a obtener enlaces e información sobre las secciones COVID-19 que tienen en los diferentes institutos nacionales de estadística y también en los diferentes organismos internacionales. Es una pena que no os lo pueda enseñar hoy porque está estrictamente bajo embargo, pero quería deciros que tenemos lo que se llama, estamos haciendo el European Statistical Recovery Scoreboard. Es un dashboard con diferentes indicadores, diferentes tipos de visualizaciones que se va a publicar el 17 de diciembre. Y va a ser muy interesante, así que os recomiendo que estéis alerta para poder acceder al scoreboard. Ahora lo que voy a hacer va a ser pasar a la página web de Eurostat directamente. Entonces, aquí en la sección de economía, por ejemplo, tendríamos las últimas noticias. Si quisiera ver todas las noticias completas de la sección economía, tendría que ir aquí, a la lista completa. ¿De acuerdo? Si vuelvo a la sección de economía, aquí voy a ver una visualización donde vamos a ver cuál es una línea de tendencia que nos va a mostrar 5 indicadores diferentes: la inflación, PIB, producción industrial, datos sobre el comercio de detalle y datos sobre la producción en la construcción. Cuando creamos la página web, la sección de COVID, tuvimos que hacerlo de una manera muy rápida, como os he comentado. Entonces, teníamos que intentar hacer un tipo de visualizaciones que fueran muy simples. En este caso, pues si yo quiero, por ejemplo, puedo comparar datos de la Unión Europea, pues por ejemplo, con España, con Portugal, con Polonia. Uy, perdonad, que ahora sí que... ¿Seguís viendo la página o...? Sí, la seguimos viendo. De acuerdo, de acuerdo. Simplemente decíos que si, por ejemplo,
Esta visualización, como son datos mensuales, es una visualización muy pequeña y queréis ampliarla, la manera mejor de hacerlo es directamente ir aquí. Podéis ir aquí, podéis utilizar el URL de la visualización y después podéis visualizarlo. ¿Seguís viendo la visualización ahora en grande? Sí, sí, la vemos en grande, sí. De acuerdo. Y entonces, pues, es muchísimo más fácil, pues, de visualizar todos estos datos. ¿De acuerdo? Nosotros en todas nuestras visualizaciones lo que es muy importante siempre es que damos acceso directo a la base de datos. Entonces, en este caso, si hay un usuario que dice, bueno, quiero explorar más, quiero intentar encontrar otro tipo de datos relacionados con la inflación, pues en este caso puedo ir a la base de datos y puedo extraer otro tipo de información complementaria. Esto que veis aquí es justamente la nueva herramienta que os comentaba antes, que es el Data Browser. Entonces, esta herramienta es muy interesante porque también os va a permitir no solamente visualizar la tabla de datos y extraer los datos, sino que también los vais a poder visualizar. Por ejemplo, si vais aquí, bueno, pues podéis ver en este caso la línea de tendencia para la Unión Europea y la Eurozona, pero si yo, por ejemplo, voy aquí y selecciono España, pues también voy a tener los datos de España. Ok, voy a tener los datos de España. También puedo tener un gráfico de barras o también, por ejemplo, puedo ver estos datos pero en formato mapa, que es muy interesante. ¿De acuerdo? Es simplemente para que veáis todas las opciones que tenéis con la nueva herramienta de visualización de datos. Además de las visualizaciones que tenemos aquí, pues también vais a tener los artículos de Statistics Explained, estadísticas comentadas. Entonces, en estos artículos, si por ejemplo voy aquí al artículo sobre el impacto del COVID-19 en comercio internacional de bienes, en este caso vamos a tener no un artículo, sino una serie de artículos completa relacionado con este tema, con el comercio internacional de bienes. Entonces, por ejemplo, mis compañeros de comercio internacional han incluso desarrollado un dataset concreto sobre el comercio de productos relacionados con el COVID, por ejemplo, mascarillas, material sanitario, respiradores, productos de higiene. Entonces, aquí lo que es muy interesante es lo que os había comentado antes, que podemos hacer ahora una traducción automática de los artículos. Evidentemente, esta traducción no va a ser una traducción de la calidad que tiene una traducción que toma más tiempo, pero de una manera muy rápida podemos, si no entendemos el inglés, podemos directamente leer el artículo, entender la explicación, ¿de acuerdo? Aquí podemos extender, ver más artículos y finalmente vamos a poder ver todos los datasets que están relacionados con nuestro tema. En este caso, PIB, finanzas del gobierno, cuentas de los hogares, inflación, comercio internacional, indicadores del mercado de trabajo, producción y comercio y otros indicadores. Aquí no me puedo extender, lo que os aconsejo es que exploréis los diferentes datos que están disponibles y simplemente decíos que bueno, todos están accesibles a través de la nueva herramienta, excepto, por ejemplo, estos dos, que son comercio internacional, porque los datos detallados de comercio internacional de bienes no están disponibles todavía para la nueva herramienta Data Browser. Si cambio de tema y voy, por ejemplo, a población y salud, aquí tenemos unos de los datos más interesantes que son los datos sobre el exceso de mortalidad.
Entonces tenemos datos semanales sobre las muertes. Estos datos, por ejemplo, son, siempre que los publicamos, pues son uno de la información que aparece en todos los medios de comunicación. Aquí, en lugar de tener la visualización anterior, lo que hemos hecho, lo que han hecho nuestros servicios de información geográfica ha sido crear un mapa, por ejemplo, sobre el número de servicios de salud. Entonces, pues yo voy jugando con el mapa y puedo ver, pues, por ejemplo, aquí puedo ir directamente y puedo ir a los diferentes puntos. Para ver dónde existen servicios de salud. O puedo ver esta información pues, por el número de camas. Nos da una idea. Nuevamente tenemos los artículos detallados de Statistics Explained. Ya os digo que para mí este artículo de las muertes semanales es uno de los más interesantes. Y, obviamente, también los diferentes datasets relacionados con el tema. Mi sección favorita dentro de la sección COVID es realmente la sección que trata sobre sociedad y mercado laboral, porque realmente pues, son unos indicadores muy interesantes, especialmente todos los indicadores que se refieren a la calidad del empleo, ausencia o necesidades de empleo insatisfechas. Entonces, realmente os aconsejo que visitéis esta sección porque vais a encontrar información completamente relevante e interesante. Aquí los 5 indicadores que se muestran son el desempleo mensual, el desempleo de la población joven mensual, la tasa de empleo trimestral, datos sobre las necesidades de empleo insatisfechas, precios de la vivienda, etc. Entonces, por ejemplo, este artículo de aquí, de estadísticas comentadas, contiene realmente, para mí, es como una Biblia sobre los efectos del COVID-19 en el mercado laboral. Entonces, os aconsejo realmente que vayáis en detalle. Por ejemplo, en este artículo sobre las necesidades de empleo insatisfechas tenéis incluso otro tipo de visualizaciones que están incluidas dentro del mismo artículo. Por ejemplo, lo podéis ver aquí. Gente que está buscando trabajo, que está disponible para el trabajo pero que no está buscando, gente que está buscando trabajo pero que no está inmediatamente disponible. Bueno, que sepáis que realmente toda esta sección es muy interesante. Veis que hay más artículos. Aquí, bueno, pues vamos a tener todo este tipo de datos. Como veis, hay algunos datos que son tan recientes que ni siquiera tenemos una base de datos asociada, sino que para poder publicarlos a los usuarios hemos utilizado un método muy primitivo que son tablas Excel. Muchos de estos datos, por ejemplo, si yo voy aquí a ausencias del trabajo semanales, si yo ahora abro esta tabla, vais a ver aquí un logo que pone experimental. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como dentro del contexto de la sección COVID teníamos que desarrollar nuevos datos muy rápidamente, que recibir nuevos datos muy rápidamente, pues estas estadísticas experimentales se refieren a nuevas fuentes y métodos para responder a esta demanda inmediata. Entonces, estas estadísticas experimentales no han alcanzado la madurez que requieren las estadísticas, digamos así, oficiales, en términos de armonización, en términos de cobertura, comparabilidad, etcétera. Entonces, claramente, pues lo anunciamos para que la gente sepa que estos son realmente estadísticas experimentales. Pero en este caso, los usuarios nos demandaban que este tipo de estadísticas estuvieran disponibles, ¿de acuerdo? Simplemente que veáis toda la cantidad de información
que hay aquí. En agricultura, energía, transporte y turismo, bueno, pues es lo mismo. Tenemos aquí pues, datos sobre la producción agrícola, también datos muy interesantes sobre el transporte aéreo. Bueno, aquí, por ejemplo, si yo voy a esta noticia sobre el transporte aéreo, pues directamente voy a esta infografía donde, por ejemplo, veo que los datos de España son demoledores. Vemos en un primer golpe de vista cuáles han sido los efectos del COVID en diferentes sectores económicos. Nuevamente tenemos las estadísticas detalladas y los diferentes datasets, que no me voy a expandir, pero bueno, que sepáis que están ahí. Y simplemente enseñaos muy deprisa estas notas metodológicas que son para los estadísticos, los profesionales de la estadística, porque en el contexto COVID, en el contexto en el que estábamos, pues teníamos que ajustarnos a diferentes problemas prácticos. Entonces, Eurostat elaboró esta guía para ayudar a los diferentes institutos nacionales de estadística, profesionales de la estadística, a superar estas barreras metodológicas y continuar con la producción estadística. Pero esto es realmente para profesionales. Y lo que os he dicho anteriormente, podéis tener todos los datos relacionados con COVID-19, en lugar de tenerlos por sección temática, pues todos directamente accesibles. Si yo voy a base de datos completa, también puedo acceder aquí a lo que son pues, la sección COVID-19 de los diferentes institutos nacionales de estadística. Si yo voy aquí, pues voy a ir a la sección COVID de España. ¿De acuerdo? Entonces, como ya nos hemos extendido mucho, simplemente lo que os quiero decir es que visitéis la sección COVID, juguéis con los datos, veáis exactamente todo lo que hay disponible. Lo que os he contado esta mañana es simplemente como una especie de aperitivo de lo que podéis encontrar y ahora pues os dejo ya el turno de palabra por si tenéis alguna duda, algo en lo que no me haya explicado bien o algo que no haya sido explicado y que tengáis curiosidad por conocer. Y haré lo posible para contestaros y si no lo sé, pues referíos a la metodología adecuada, etcétera. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ana, por tu intervención, que ha sido muy clara y que muchas veces los que trabajamos, bueno, no diariamente, pero con estos recursos necesitamos como que nos lo expliquen globalmente, ¿no? Porque solemos ir directamente al dato. Como estamos por, digamos, lo que podemos hacer es abrir un turno de palabra. Hay una herramienta que es levantar la mano. Creo que como estamos 33, pues podemos preguntarle a Ana directamente sin pasar por el chat. Si que alguien que tiene alguna pregunta, que levante la mano y que abra el micrófono y se lo de manera modo ordenado. ¿Alguien en la sala? A ver. Bueno, Mauro Mediavilla, abre por favor el micrófono, Mauro. Hola, ¿sí se escucha? Sí, se escucha, sí. Vale, en primer lugar, muy agradecido, la verdad que una presentación muy clara y yo creo que para muchos de nosotros redescubrir en cierta manera lo que es el portal de Eurostat y toda su potencialidad. Yo simplemente una consulta en un área que a mí me interesa y es el tema de la área educativa. Sí. Solo a nivel, porque no lo he mirado, si hay información respecto a el incremento en el uso de nuevas tecnologías, si hay información en este nivel. Y en otro tema que también yo estaría interesado es
en temas de bullying y ciberbullying. No sé si tenéis información. Mira, ya te contesto, bueno, perdóname, ¿te puedo tutear? Sí, claro, claro, De claro. acuerdo. Te diré que en tema de bullying y ciberbullying todavía no tenemos datos. Y respecto a lo que me comentas del uso de las nuevas tecnologías, los datos los podrías encontrar no en la sección de educación, sino justamente en la sección de nuevas tecnologías. Vale. O sea, sería aquí. Tendrías que ir a la parte de Digital Economy y Society y hay una sección sobre lo que es el uso de Internet. El problema de estos datos, lo que aquí todavía no podrías comparar es el uso antes del COVID y después del COVID, porque estos datos son unos datos anuales. Entonces, ahí todavía no podrías ver cuál es la influencia de la pandemia en el aumento del uso de nuevas tecnologías. Lo que también tendría que ver, ahora mismo no lo recuerdo, es si realmente se puede seleccionar como usuario el usuario en educación. Eso, pero imagino que esto es un tipo de tema que seguro que mis compañeros de estadísticas de la sociedad digital están trabajando en ello. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Aprovecho para hacer yo mi pregunta, Ana. He visto que el Data Browser, que es la nueva manera de, bueno, la manera de acceder a los datos, lo tenéis ya instalado, ya se puede usar. Sí, está instalado. A ver, lo que voy a hacer aquí es, si nosotros, por ejemplo, ahora mismo yo voy aquí a la base de datos, es simplemente para mostraros que cuando yo, cuando yo abro... Ahora mismo estos dos iconos coexisten, quiere decir que por el momento yo puedo utilizar para extraer mis datos tanto el Data Browser como este icono que es el Data Explorer, que es la manera tradicional de extracción de datos. Pero el Data Explorer va a dejar de existir durante el primer trimestre de 2021. Así que los usuarios van a ser informados 2 meses antes a través de noticias, bueno, a través también de nuestras redes sociales. Por eso yo os animo a que si no nos seguís en redes sociales, pues lo hagáis, porque realmente hay mucha información que si no podéis perder, ¿no? Si no estáis suscritos. Pero sí, decíos que esta va a ser la única herramienta que va a sustituir tanto al Data Explorer y muy prontito los que utilicéis nuestras tablas, por ejemplo, aquí os voy a enseñar esto es el icono para las tablas gráficos y mapas y veis que también ahora se puede acceder a través del Data Browser. El 4 de enero estas tablas van a desaparecer y solamente podemos acceder a los datos a través de Data Browser. Y tiene una característica que me ha parecido muy interesante, que puedes extraer la tabla en cuestión y añadirla en tu página web, en tu artículo. Podríamos tener incluso artículos que se actualicen con sus datos, que es una idea, ¿no? Sí, hay muchísimas posibilidades porque sobre todo lo que hacemos es integrar justamente también los elementos de visualización, ¿no? Dentro de la tabla. Entonces, sí, bueno, esto es de verdad un mundo donde tendría que hacer una presentación de 1 hora o 2 horas solamente dedicado al Data Browser. Incluso te comento que ahora en lo que estamos trabajando es en la integración directa. El árbol de navegación que ahora os he enseñado aquí, este árbol de navegación, va a estar directamente disponible dentro de la herramienta.
De tal manera que nosotros si estamos, si yo estoy ahora aquí en población animal por nivel NATS-D de clasificación regional y quiero ir de repente a buscar otro dato, no tenga que salirme, volver a entrar, sino que directamente puedo acceder a otro tipo de indicadores y otro tipo de temas. Así que sí, va a ser, al principio es verdad que cuando uno está acostumbrado a utilizar el Data Explorer, pues al principio te choca un poco la utilización, pero es realmente es más performant, por decirlo de alguna manera. Y los mapas, por ejemplo, si son mapas regionales, los podemos tener, bueno, si los datos están disponibles a nivel de clasificación NUTS-D o NUTS-2 o NUTS-3, pero también, por ejemplo, podemos incluso seleccionar la versión de NUTS que mejor nos convenga, ¿no? O sea, incluso de una manera mucho más especializada. Una pregunta malintencionada, Ana. ¿Qué tal se ven los datos de Eurostat en el móvil? Pues mira, nosotros en las herramientas de visualización de manera general, hay herramientas que las hicimos hace unos años que no están hechas para ser visualizadas en móviles, tabletas, es decir, no son responsive. Pero desde hace un tiempo todos los nuevos productos que se hacen están hechos para que se puedan realmente visualizar en los móviles, tabletas y otros dispositivos. El Data Browser concretamente todavía no ha sido optimizado para ser utilizado realmente en pues eso, móviles o tabletas. Se pueden ver los datos, se pueden visualizar, pero hay que hacer un trabajo todavía para que esa visualización sea realmente efectiva. Entonces, aquí todavía hay un determinado trabajo por hacer. Entonces, la pregunta no es malintencionada, solo deciros que seguimos trabajando en ello, también, bueno, pues con temas de accesibilidad, pero bueno, simplemente que hay tal cantidad de posibilidades, visualizaciones. Realmente la página de Eurostat es una mina y si no, ya os digo, San Google, si buscáis algo concretamente, también os puede acercar a los datos de Eurostat desde otro punto. Y otra cuestión, ¿el traductor que usáis es el de Google o es uno vuestro? No, es un traductor que ha sido desarrollado por el Servicio de Traducción de la Comisión Europea. Entonces, nosotros ahora mismo, como prueba, lo hemos aplicado a estadísticas comentadas, pero si vemos que el resultado es bueno, probablemente esto se podrá implementar en el futuro también en la página web. Porque ahora mismo la página web está disponible, bueno, la sección COVID, por ejemplo, no, porque fue justamente algo que fue creado muy rápidamente, tenía que ser muy dinámico y la sección COVID solamente está disponible en inglés. Pero el resto de secciones de Eurostat normalmente están disponibles también en francés y en alemán. Esto es por motivos históricos, y también el francés y el alemán son las lenguas de trabajo de la comisión. Pero realmente, por ejemplo, nosotros tenemos muchos usuarios españoles, ¿no? Cuando también vemos en el Twitter de Eurostat, vemos la interacción de los españoles y yo siempre les digo a mis compañeros, bueno, ¿y por qué en francés y no en español? Y entonces, esta herramienta de traducción, pues, por ejemplo, nos serviría para al menos tener la opción de que los usuarios españoles pudiesen directamente poder leer la página en español, aunque no fuera una traducción 100% correcta. Sí, bueno, en todo caso lo importante es la calidad de los datos que están sí. del idioma, que sean fiables y sobre todo ese trabajo que hacéis de compilación de datos de diversas fuentes. ¿Alguna pregunta más en la sala ya para ir rematando? Si no hay ninguna cuestión, ponte por favor la cámara, Ana, para que nos despidamos. Yo creo que ahora, después de esta sesión,
un poco viendo las posibilidades que hay, que cada vez es más fácil, la pelota está un poco encima bueno, nuestra quiere decir de los profesores, de los alumnos y de los centros, de las bibliotecas, porque a mí siempre me ha parecido que los recursos de Eurostat, uno como ha trabajado con las tablas en papel, pues ve que es un adelanto muy grande esto que tenemos ahora. Y posibilita que tengamos datos casi automáticamente, ¿no? En cuanto alguien te da un dato y tú en el móvil le sacas el mapa de por qué es así o por qué no es así. O sea, que es un poco este tipo de... Habrá que fomentar ya a nivel local este tipo de eventos de difusión que pueden parecer una pérdida de tiempo, pero no lo son, porque luego las posibilidades son muchas. Agradeceros a todos vuestra presencia, agradecerte a ti, Ana. Ponte la cámara, Ana, o quítate que no te... ¿No tengo la cámara? No, estás como un círculo que pone Eurostat que emite una sonda cada vez que hablas. Yo creo que es el de retira el documento que tienes, el que te estás presentando. Bueno, en todo caso, gracias por vuestra presencia. Cerramos este evento. Esperamos volver a montarlo, por lo menos ahora sí que te vemos. Ahora me veo, de acuerdo. En otra ocasión, con temas específicos que ya iremos definiendo. Y invitaros al teatro, que tenemos teatro esta tarde de Erasmus, el Escena Erasmus, que es una compañía valenciana que está formado por estudiantes Erasmus, que es de las mejores cosas que ha financiado la Unión Europea, creo yo. Y nada, esto lo grabaremos, le pediré a Ana también, aprovecho para hacerlo, le pediré la presentación y Sí. enviaremos un correo indicándoos a todos los que habéis asistido dónde se encuentran los dos ficheros para que podáis o visualizarlo o bajároslo, lo que prefiráis. Y nada, agradecerle a la Facultad de Economía también su colaboración. Y a Ana, nos vemos, seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes y gracias, Alfonso, gracias a la Facultad de Economía, a la Universidad de Valencia. Ha sido un placer. Buenos días a todos, hasta luego. Buenos días, gracias. Gracias.